El Señor siempre mira desde el corazón y la misericordia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, no sé si pudieron prestarle atención, se nos habla de una figura que fue muy importante para el pueblo de Israel. Una figura que va a quedar grabada en el corazón de aquel pueblo de fe, y es Moisés. Moisés, que nos dice esa lectura, era amigo de Dios. Y en la carpa del encuentro hablaba con él cara a cara. El Señor se le presentaba a Moisés y conversaba con él. Algo sumamente extraño en la época, porque ellos tenían la concepción de que Dios era tan sagrado que no se lo podía ni siquiera ver, no se podía ni siquiera sostener la mirada hacia el Señor. Y sin embargo nos dice este texto que Moisés entraba a la carpa, la nube descendía y allí Dios hablaba con él cara a cara como un amigo. Porque en realidad esto era Moisés para Dios, un amigo, un hombre muy sensible ante las cosas de Dios, un hombre muy santo, ¿no? Que le va a tocar pasar las mil y unas y armarse de valor para serle fiel al proyecto de Dios y a su voluntad. Imagínense, por ejemplo, esto de enfrentar al faraón para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. No habrá sido nada fácil para el pobre Moisés, ¿no? Pero él creyó en su Señor y se dejó acompañar por Dios en todo momento. Nos cuenta la primera lectura que Dios se le presenta y le dice a Moisés: yo soy un Dios bondadoso, compasivo, lento para enojarse, con un amor que dura eternamente, ¿no? Y también le dice, por otro lado, yo no soy un Dios al cual le dé lo mismo todo. Yo soy un Dios justo, un Dios justo. Y frente a esto que le dice Dios, el corazón de Moisés se inquieta. ¿Por qué? Porque Moisés acompañaba
representaba un pueblo en donde había cada personaje. Sabemos nosotros, ¿no?, de las infidelidades de ese pueblo que va vagando por el desierto buscando la tierra prometida, ¿no? Podemos recordar que, por ejemplo, ellos hicieron ese becerro de oro y allí hacían sacrificios humanos, ¿no? Ese pueblo que experimentó el poder de Dios, ese pueblo que fue liberado por Dios, ese pueblo que era acompañado por Moisés, un hombre santo, cayendo en un montón de situaciones de pecado, ¿no? Dios le dice a Moisés: yo soy bondadoso, soy compasivo, pero también soy un Dios justo, que hace justicia y que le da a cada uno según lo que le corresponde. Y el corazón de Moisés, me imagino yo, empezó a bombear con fuerza. Y Moisés va a interceder por el pueblo y le va a decir al Señor: mira, Señor, es verdad que somos un pueblo obstinado. Es verdad, Señor, que nuestro corazón no está a la altura de tu amor, pero te pido misericordia. Te pido, Señor, que nos acompañes, no nos dejes solos. Y te pido, Señor, que este pueblo pueda ser el pueblo de tu heredad. Fuerte la intercesión de Moisés. Moisés, pastor, que ama mucho ya a ese pueblo que le fue encomendado, ¿no? Miren, él dice que somos un pueblo con estas características. Y si uno examina un poco más, yo no sé si Moisés era igual que el pueblo. Yo creo que Moisés estaba en otro nivel, ¿no? Un hombre mucho más santo, pero sin embargo, él se abraza al pueblo y como guía de ese pueblo intercede pidiendo por todos. Hoy lo hablaba en otro lugar y decía, bueno, la actitud de Moisés es: o acá nos salvamos todos o no se salva nadie. Tan diferente a nuestro tiempo, ¿no?, donde cada uno hace la suya y en donde involucrarte en la vida de los otros no es lo adecuado, porque eso solo te trae problemas, ¿no? Moisés no se piensa así. Moisés se piensa desde el pueblo e intercede por él. Él, un hombre santo, intercede por el pueblo. Moisés es un gran hombre con un gran corazón, ¿no?, que va a quedar para siempre en la historia de ese pueblo de fe. Y pensaba en Moisés y pensaba en San Cayetano. Hay algo en los dos que tiene mucha coincidencia, ¿no? San Cayetano, igual que Moisés, amó mucho a la iglesia. A Cayetano le toca ser sacerdote en la época del 1500, donde había mucha corrupción en la iglesia, donde había muchas situaciones de dolor y de escándalo. Y él quiere hacer algo para que esa iglesia cambie. Él tiene el deseo de hacer algo para que la iglesia de Jesucristo se reforme. Y va a llegar a una fórmula que para mí es extraordinaria. Él dice: para que la iglesia cambie y sea más santa, yo tengo que cambiar. Yo me tengo que hacer cargo de mis miserias, mis límites y mis pecados. Yo no puedo ir y cambiar al otro, no puedo meterme adentro del otro, pero sí puedo cambiar yo. Y como yo soy iglesia, si yo me reformo, también la iglesia empieza a cambiar. Mi pecado hace fea a la iglesia, decía Cayetano. Pero mi corazón aferrado a Dios, reformado, dando pasos de conversión, hace que la iglesia sea más linda. Y lo pensaba él sobre todo siendo sacerdote, ¿no? Y él dice: la reforma de la iglesia, el cambio de la iglesia, empieza por uno mismo. Y aunque él vivía en medio de una iglesia muy pecadora, él la abraza. Si hacemos un poco de memoria y recordamos un poco de la historia, en ese mismo tiempo Martín Lutero se aparta de la iglesia con la reforma protestante. Se va de la iglesia. Yo siempre digo, y es como que intenta reformarla, pero cascoteando a su familia, ¿no?, sintiéndose otra cosa, apartado totalmente. Cayetano dice: ¿cómo yo me voy a parar de la vereda del frente y voy a cascotear a mi familia? Es mi familia. Y dice él: yo también necesito reforma y conversión. Quizás podemos
podemos lograr esto con un movimiento interior. Muy parecido a Moisés, ¿no? A esta gran figura del pueblo de Israel. Y Cayetano inicia todo un movimiento en la historia de la iglesia en donde él le da vida a un nuevo grupo que son los clérigos regulares, funda una orden en donde procuran vivir de esta manera, más entregados, más humildes, más pobres, y todo el tiempo se cuestionan su propia conversión. No se distrae tanto Cayetano en la vida del otro, sino más bien en reformar su propio corazón. Y él dice, si logro el cambio, quizás yo sea luz para nosotros. Y no que nuestro tiempo nos cuesta un montón, ¿no? Enseguida resaltamos los pecados y los errores de los demás, pero nos cuesta mucho mirar los propios y generar ese movimiento que empieza desde adentro, ¿no? Bueno, vamos a pedirle a San Cayetano que nos ayude a vivir la reforma dentro de la iglesia, que la necesitamos. Si nos miramos un poquito hoy, vamos a decir también con toda sinceridad y honestidad que necesitamos dar pasos de conversión, que nuestra iglesia necesita ser más entregada, más humilde, más santa, ¿no? Y cuando hablamos de iglesia hablamos de nosotros mismos, ¿no? Necesitamos nosotros un corazón más entregado, más humilde, más fiel a Dios, más santo, ¿no? Que es esto que escuchábamos de la relación de Moisés y Dios, ser amigos del Señor. Necesitamos ser más amigos del Señor para poder colaborar en su proyecto. Pero recordemos que esa reforma no empieza por la casa del vecino, empieza por mi casa, no empieza por el corazón del otro, empieza por mi corazón. Y ojalá varios de los que estamos acá regresemos hoy a casa diciéndole a Dios, mira Señor, te ofrezco mi conversión, te ofrezco la reforma de mi propia vida, te ofrezco dar pasos hacia tu amor y hacia tu misericordia, te ofrezco mi sacrificio, y ojalá ese sacrificio sea luz para mis hermanos y que seamos cada vez más los que a imagen de San Cayetano caminemos hacia Cristo Jesús, cabeza de nuestra iglesia, que nos invita a vivir de esta manera. Entreguémosle a Dios con su corazón, hagamos nuestro propio proceso, y si lo hacemos, quizás Dios genere algo lindo como lo hizo en la época de Cayetano. Él fue modelo. Saben que muchos sacerdotes vinieron y le dijeron a Cayetano, yo quiero vivir como vos, ayúdame Cayetano, quiero ser más santo, no estoy viviendo bien, no estoy siendo tan entregado al Señor, ayúdame Cayetano. Quizás si damos pasos de conversión, seamos luz para otros y juntos podemos caminar hacia ese lugar que Dios ha soñado para su pueblo, para su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentarle a Dios nuestras intenciones.